Dice un dicho que el que ríe de último ríe mejor. ¿De qué está hablando el you know? Ya te lo voy a poner. Primero mira aquí, ¿no? La prensa. Mira la prensa. La prensa publica esto. Aprovechó la audiencia para defender su marina privada en Amador. Ahora resulta que este señor tiene marina privada y que esto no se iba a mencionar y no se iba a tocar el punto este o el rabo de paja que pueda tener este presidente de la Marina Federal de los Estados Unidos, ¿verdad? Luis, se me olvidó el nombre. Luis Sola. Luis Sola, mira lo que hace. Dice aquí el post publicado por la prensa, un poquito aquí cortito. El comisionado Luis Sosa, presidente de la Comisión Marítima Federal de Estados Unidos, utilizó la audiencia celebrada este martes en Washington para defender sus inversiones familiares en el Istmo. La familia Sola pretende construir una marina, un rompeolas y varios locales comerciales en 2 concesiones estatales, una de tierra firme y otra del fondo del mar en Isla Flamenco. Escucha eso. Ahí sí la prensa, tremendo periódico, ¿verdad? Pero adivinen por qué la prensa hace esto. Por esto que está aquí, más arribita. Vínculos con la Marina Privada de Amador y ataque a la prensa desde su cargo federal. Prepárate, ahí está, para escuchar esto. El testigo estrella, porque ahora le dicen así, durante todo el día era darle palo y palo y palo a la junta directiva del canal, a Varela y por supuesto a Mulino, que es el presidente ahora, y Nito Cortizo también. Pero ahora es testigo estrella, de manera burlesca, sarcástica, utiliza el medio para decir esto. El testigo estrella de la audiencia en Washington sobre el presunto control de China en el canal de Panamá pidió sanciones para el periódico La Prensa e intentó persuadir al Departamento de Estado estadounidense para que apoyara el proyecto de una marina privada que impulsa su familia en Amador. Luis Ernest Sola, presidente de la FMC, ¿verdad?, de la Marina Federal de los Estados Unidos, tiene vínculos familiares con Amador Marina S.A., que desarrolla una marina en Isla Flamenco. ¿Y por qué sancionó? La prensa no quiere explicar por qué pidió sanción para el medio. Pero Zulay Rodríguez, aquí está, muerta de la risa, y dice lo siguiente. Van por ANET, la prensa y Foco por interferir en investigaciones federales. Chequea. Esto no lo dijo la prensa en su publicación. Por eso es bueno leer otras versiones. Presidente de la Comisión Marina, Luis Sola, solicita investigar a Planels. La misión de Estados Unidos en Panamá debe reevaluar los futuros compromisos con la señora Planels y la prensa. Es esencial considerar las ramificaciones de apoyar a individuos que interfieren con investigaciones federales. Promueve desarrollos chinos en áreas críticas para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y si se comprueba estas acusaciones, le podrían quitar la visa a Planels y a sus familiares, así como imponer sanciones a la prensa y a Foco, así como le hicieron a La Estrella y a los Wacket. ¿Te acuerdas? Interesante, ¿ah? Y para rematar este detalle que está aquí, ¿verdad? Que creo que aquí que no es menor y que hay que decirlo. Creo que Zulay lo publicó en su post. Aquí está, creo que va a salir. Aquí está. No lo ha publicado todavía, ¿verdad? Donde habló de San Malo, que no apoyó en su momento a Panamá por el tema de los Wacket, porque eso atentaba con la seguridad de Panamá. Bueno, vamos a ver ahora cuántos de estos rabiblancos cocotudos van a defender el canal de verdad, porque tuvieron la oportunidad hoy y no dieron la cara. Muy fácil desde acá mandar al pueblo a que vaya a defender el canal. ¿Y qué pasó con nuestro canciller? Que estando en Washington, el representante de las Naciones Unidas, estando en Washington,
no fueron a dar la cara ante el Senado. Y administración del Canal de Panamá no fue a dar la cara ya para por lo menos desmentir todo el poco de paja que estaban hablando esos gringos allá. Nadie dice nada ahora, ¿verdad? Como los venezolanos que están aquí en Panamá, no tenemos miedo, no tenemos miedo. Pero estás en Panamá. ¿Por qué no vas y le dices a Maduro eso allá en Venezuela? You know.